Y hoy deseo hablarles acerca de lo que es una conexión divina. Pero déjenme le explico bastante. Definitivamente, hoy al hablarle de esto tiene que ver con la necesidad de acercarnos nuevamente a Dios, si no lo hemos hecho, o fortalecer nuestro acercamiento a Dios. Una de las cosas que he entendido este mes de enero, y especialmente con el ayuno, es todos nosotros que deseamos dar un fruto o un resultado en nuestra vida, por lo menos verlo, necesitamos estar conectados a una fuente, en este caso a Dios, para poderlo dar. Y tal vez en este país a veces nos acostumbramos, y no es bueno acostumbrarse a eso, pero en el caso nuestro lo escuchamos constantemente de personas que vienen a este país y en sus países eran líderes, buscaban de Dios fervientemente, pero como que llegan a este país y tal vez la soledad emocional, espiritual, física, lo que sea, como que se apartan de esa fuente, y el apartarse de esa fuente termina por no traer un buen resultado sobre sus vidas. Y por eso constantemente cuando estoy hablando en consejería con muchas personas, mi consejo siempre es el mismo: acércate a Dios, busca a Dios, métete con Dios. Y el día domingo precisamente terminé con eso, sugiriendo y aconsejando que en este año, si usted y yo deseamos ver un buen resultado en nuestra vida y dar un buen fruto en nuestra vida, el mejor consejo como pastor que yo pueda darle a usted es: acérquese a Dios como nunca antes lo ha hecho. Haga cosas diferentes delante de Dios. Si antes lo hizo o no lo volvió a hacer o nunca lo ha hecho, hágalo en este año. Métase con Dios, busque a Dios, permita que Dios le hable como no le ha hablado anteriormente. Que usted y yo podamos hacer algo diferente en nuestra vida a nivel espiritual. Y eso de diferente es buscar a Dios como tal vez antes no lo buscábamos. O tal vez si usted lo buscaba antes de una manera muy ferviente y hoy no lo está haciendo, que vuelva y retome esa búsqueda de Dios para que algo diferente ocurra. Y hoy, cuando le hablo de este tema de conexión divina, uno de los versos que tal vez al principio tocamos en el ayuno es el que el apóstol Juan escribe, y es referente a quién debería de ser Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Y vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, está hablando Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Escuché alguna vez a un pastor, y de esto les quiero hablar en este día, que constantemente repetía y una otra vez que nosotros no solamente somos seres tripartitas, alma, espíritu, alma y cuerpo, sino que nosotros también tenemos una cuarta parte de nuestra vida que es fundamental, y es relaciones. El hombre necesita relaciones sanas para tener una vida sana. Por eso la importancia de un buen matrimonio, por eso la importancia de con quién nos juntamos. Pero también el hombre en sí está edificado y ha sido creado para tener una relación con Dios, para estar conectados con Él. Por eso, directa o indirectamente, las personas cuando hablan de una necesidad en su interior saben que parte de poder suplir esa necesidad es acercarse a Dios. Por eso cuando usted ve a alguien nuevo dentro de la iglesia y usted se puede colocar en los zapatos de esa persona, por algo ha venido a la iglesia. Tal vez por curiosidad, claro, muchos lo hacemos, pero en su interior hay una necesidad, o si no, no entraría a una iglesia. Y lo que indirectamente nos está diciendo esta persona es que él sabe en su interior y en lo profundo de su ser de que hay un Dios que existe y que hay una posibilidad que ese Dios haga un milagro en su propia vida. Significa que lo que decía este pastor no es nada fuera de lugar. Usted y yo nos componemos de una cuarta parte de nuestra vida, y eso tiene que ver con relaciones. Por eso es tan importante, y en el caso nuestro es una necesidad de ser parte de tener sentido de pertenencia, de pertenecer a una familia natural, de pertenecer a una familia espiritual. Y si usted descubre, este es uno de los grandes problemas de nuestros jóvenes en este tiempo, pero eso no es nuevo, aún nosotros lo vivimos.
El querer pertenecer a un grupo determinado, lo que hace en nuestra vida es que para poder agradar a ese grupo, terminamos a veces tomando hasta malas decisiones. Y lo que le pasa a nuestros jóvenes hoy en día para tener sentido de pertenencia o pertenecer a cierto grupo determinado, fue lo que algún día nos pasó a nosotros. Pero ¿por qué se lo digo? Porque en nuestra naturaleza está la necesidad de relacionarnos, de conectarnos con algo, de tener una relación con las personas a nuestro alrededor, de tener una familia natural y espiritual. Pero especialmente, y escúcheme, hemos sido creados para tener una relación y una conexión con Dios. Y ahí es donde esta palabra, usted y para mí, debería de convertirse en algo muy importante. En las estadísticas que tenemos dentro de la iglesia, uno puede ver, y yo no sé si usted solo ha preguntado, ¿por qué alguien que llega a la iglesia puede no volver a la iglesia? Y puede no volver a la iglesia no porque no necesite o haya sentido en su corazón que Dios puede suplir una necesidad. Puede volver tal vez o no puede volver a la iglesia más o por situaciones de la misma congregación o aún por situaciones emocionales de esta misma persona. Por eso, mis amados hermanos, para mí cada vez, y yo espero que usted nos ayude con esto, hay tal vez uno de los ministerios o de las formas dentro de la iglesia que se llama consolidación. Eso es un ministerio dentro de la iglesia de un grupo de personas que cuando viene alguien nuevo a la iglesia le toman los datos, le mandan la información, le hacen alguna llamada y es para que tenga un nexo, una conexión con la iglesia. Pero ¿sabía usted que en esta misma necesidad todos nosotros deberíamos convertirnos en consolidadores? Si usted ve a alguien que se le sienta un jueves o un domingo al lado, usted debería hacer el esfuerzo porque esa persona se sienta en el lugar correcto. Mire, ¿sabe qué ha pasado en muchas iglesias? Y yo espero, bueno, y he orado para que acá no pase, es que a veces nosotros marcamos las sillas. ¿En serio? Por eso cuando yo los miro a ustedes un domingo, yo estoy pensando en usted y ya sé a dónde mirar porque ahí me lo voy a encontrar. ¿Sí o no? Esa es su silla de preferencia. Y lo que ha pasado en algunas congregaciones, y le digo, yo he orado para que en este lugar no pase, es que algunos no tienen la capacidad de ceder su silla a alguien nuevo. Me explico. Cuando viene alguien nuevo a la iglesia, esa persona piensa que se puede sentar en cualquier silla dentro de la iglesia, porque es nuevo. Y entonces la persona en su ingenuidad viene y se sienta, no sé, en X silla. Y cuando usted llega y ve que alguien se sentó en su silla y es alguien nuevo, en vez de irlo a abrazar y decirle bienvenido y por dentro te cedo mi silla, que esa silla sea de bendición, así como yo he estado ahí, he sentido la presencia de Dios, tú sentirás la presencia de Dios, gloria a Dios. En vez de hacer eso, comienza, esa es mi silla. Y van donde los servidores y le dicen, hey, alguien se me sentó en mi silla, páralo de allá porque si no yo no voy a estar cómodo. Y lo que ocurre con todo esto es que nos acomodamos tanto que no entendemos el propósito de el por qué alguien está llegando a la iglesia. Y está llegando es por una necesidad de conectarse tal vez a un grupo determinado en un ambiente espiritual correcto donde sabe que algo puede ocurrir en una necesidad en su vida. O también la necesidad de conectarse con Dios y a través de su Espíritu Santo entender el propósito de Dios para su vida. Y entonces muchos pueden no volver a la iglesia porque fue una mala experiencia, no con Dios, sino con las personas que iban a la iglesia. Y por eso le digo, yo oro para que en este lugar no ocurra. Y espero que esto quede en su corazón. Cuando usted vea que alguien nuevo llegue a la iglesia, cédale su silla. No importa, gloria a Dios, ese es un buen problema. Pero si usted entiende y valora esto y se coloca en los zapatos de aquella persona, todos nosotros nos deberíamos convertir en facilitadores de las personas nuevas que llegan a este lugar para que ellos se sientan cómodos y sientan que están en el mejor lugar y en el lugar correcto para conectarse con Dios. Pero eso depende de usted y de mí. Y por eso a veces aún usted sabiendo cómo se mueve la iglesia, mire, a veces yo no sé si a usted le pasó, a mí una de las cosas que me pasó cuando yo comencé a ir a la iglesia era que me dijeran hermano.
Y entonces yo recuerdo que comencé y hermano por aquí, hermano por allá, hermano párese, hermano siéntese. Y en ese tiempo que era un poco más tradicional la iglesia, hasta quién es nuevo en este lugar, y éramos en una sala como 20. Entonces todo el mundo sabía que yo era nuevo. Yo no quería levantar la mano. Y yo sabía que me iban a hacer. Y entonces venía el pastor: sí, hermano, usted que está allá, párese. Y ahí estaba uno rojo parándose: venga aquí al frente. Y ahí estaba uno caminando para el frente. Y lo que ocurre con todo esto es que es bueno, no es malo. Pero ahí es donde usted y yo deberíamos de ser facilitadores para las personas nuevas. ¿Por qué? Porque hay términos, terminologías y hay tal vez una jerga cristiana que para los nuevos ellos no lo saben. ¿Sabe? A mí me pasa, y ahora que está llegando tanta gente los domingos y gente nueva, gloria a Dios, que a veces vienen, me abrazan y me dicen: hasta luego, padre. A mí no me quita. A mí no me quita que me digan así. Recuerden, cuando uno llega nuevo a la iglesia hay mucha terminología que uno no sabe. Y entonces, si yo no soy facilitador de esa conexión, yo vengo y le digo: no me digas padre, no me insultes, no me digas así. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque lo que se trata y lo que cada persona, y aún a usted le ocurrió, cuando venimos a una congregación es porque tenemos una gran necesidad de conectarnos, de tener una conexión con una familia espiritual. Y en el caso de la familia espiritual, una conexión con Dios, y tener la expectativa o la esperanza que Dios haga algo diferente en nuestra vida. Por eso usted y yo deberíamos, tal vez dentro de nuestra cultura con las personas nuevas, ser facilitadores para esas personas nuevas, y que cuando ellos vengan a la iglesia se sientan en el mejor lugar del mundo, porque usted y yo ayudamos para que eso ocurriera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dese un fuerte aplauso a usted que lo hace. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque es una enseñanza que como iglesia debemos tener siempre. Cuando usted ve a alguien nuevo a su lado, hágalo sentir bien. Hágalo sentir bien, dele la mano, salúdelo. Dígale si ya le dieron su tarjetica para que llene y todo lo demás. Porque eso tiene que ver con conexión, con sentirse parte de. Y es lo que debemos aprovechar cuando alguien venga a nuestra congregación. Y que ocurra lo que en usted y en mí ocurrió, es que verdaderamente este momento fue provechoso y entendimos que sí había una esperanza. Y por eso estamos en este lugar y hemos hecho de este lugar nuestra familia en la fe y nuestra familia espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para mí eso es la iglesia, es una familia. Y yo espero que para usted también. El apóstol Juan decía entonces lo siguiente en lo que escribía, hablando de lo que Jesús enseñaba. Y lo que el apóstol Juan está escribiendo, relatando respecto a la enseñanza de Jesús, es que Cristo entonces es la fuente, y separados de Él nada podemos hacer. Si usted este año desea dar frutos, si usted este año desea que su vida cambie, si usted este año desea que algo ocurra, si usted está creyendo por un milagro, mi mayor consejo es: conéctese a Él. Conéctese a Dios, conéctese con Él, su misericordia, su justicia. Coloque su mirada en Él, coloque toda su intención delante de Él, coloque todo su propósito en sus manos, coloque todo lo que usted está creyendo delante de Él. Pero para eso necesitamos hacer cosas diferentes, porque separados de Él no lo vamos a lograr, porque separados de Él solamente se va a convertir en una intención humana. Separados de Él solamente vamos a tener una buena intención, que es posible que no veamos el resultado de lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y por eso el apóstol Juan, cuando escribe esto, muestra entonces la enseñanza de Jesús. Jesús entonces como la vid, nosotros los pámpanos. Y si lo vemos de manera natural, Jesús está diciendo: así como los pámpanos necesitan pegarse o estar conectados a la vid para dar un fruto, nosotros necesitamos estar conectados a Él, que es la vid verdadera. ¿Para qué? Para ver y dar un fruto en nuestra vida. Por eso cuando nos conectamos al Señor, uno de los resultados que trae la conexión está con el Señor, y esa conexión divina es que nos redarguye de pecado.
El Espíritu Santo nos confronta, nos muestra lo que debemos cambiar. El Espíritu Santo endereza nuestro camino. El Espíritu Santo nos ilumina por dónde caminar, porque es un resultado de conectarnos con Él. Y claro, a ninguno de nosotros nos gusta ser confrontados. A ninguno de nosotros nos gusta reconocer a veces nuestros errores, pero lo que hace Dios a través de su Espíritu Santo es confrontar nuestra realidad, es mostrarnos nuestra necesidad real, y a partir de ese punto usted y yo elegir qué más podemos hacer y cambiar para obtener un resultado. Pero a mí eso es lo que me emociona. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos conectados al Señor, un resultado correcto y positivo traerá el Señor sobre nuestra vida. Y eso es lo que buscamos a través de esto. Pensando en todo este tema de la necesidad de tener una conexión divina, yo entiendo tres cosas. Lo primero es que necesitamos entonces una conexión real con Dios. Y cuando hablo real, es que haya un fruto verdadero. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos tener la intención de buscar de Dios, pero solamente se ha quedado en intención. Pero cuando lo hacemos real, cuando damos el primer paso, el Señor entonces forma su carácter en nosotros. Y usted y yo comenzamos en esta formación del carácter de Cristo en nuestra vida, comenzamos a dar un resultado ¿en dónde? En nuestra propia vida. Por eso necesitamos una conexión real con Él. Mire, como pastor, y quiero trasladarle esto, y ya muchas veces lo he dicho, a mí me preocupa grandemente el creyente de estos tiempos. Porque hay una mezcla entre lo mundano y lo espiritual que se ha permeado y se ha introducido dentro de la iglesia, donde muchos ya no saben, ni disciernen, ni entienden qué es bueno y qué es malo. Y escúcheme, esto no tiene que ver en sí con la iglesia nominacional, con la membresía de la congregación. Tiene que ver con muchos líderes que han estado arriba y a través de sus propios ejemplos y enseñanza han permeado ciertas cosas dentro de la iglesia que la membresía en general termina entendiendo, creyendo que es normal cuando no lo es. Una de ellas, ¿sabe qué es? El divorcio. Y a mí la verdad me preocupa un poco este tema dentro de la iglesia, y es por muchos líderes religiosos tal vez en los últimos 5, 10 años que han practicado el divorcio con congregaciones gigantes, y toda la gente de sus congregaciones comenzaron a pensar que el divorcio era una salida y que el divorcio era bueno. Y por eso ya hablar del divorcio dentro de la iglesia se convirtió también en un pleito. ¿Por qué? Porque se normalizó algo dentro de la iglesia. Lo mismo, y discúlpame, los jóvenes solteros en este lugar, bueno, se fueron los muchachos y se lo puedo hablar a usted directamente. Hace por ahí unos 20 años la teníamos clara, y era recién yo convertido y llegando a la iglesia, era que en el noviazgo no se podía tener relaciones sexuales, punto. No había cuándo. Pero como hoy en día esto se ha permeado dentro de la iglesia, lo que ocurre es que en medio de nuestros jóvenes se ha convertido también en un tema polémico, y especialmente en este país, con las libertades de nuestros jóvenes que nos dicen: pastor, pero explíqueme por qué no, si no veo nada de malo en eso. ¿Por qué? Porque se volvió algo normal aún dentro de la misma iglesia. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque si la iglesia tuviese una conexión genuina con Dios, estos temas no serían polémicos. Simplemente lo haríamos, porque el Espíritu Santo nos redarguiría, y usted y yo reaccionaríamos a esa presencia de Dios, y nuestro comportamiento sería conforme a lo que Dios nos dice, y no tal vez a lo que estamos viendo que la gente nos está mostrando. Porque eso es lo que genera mi conexión con Dios. Una conexión genuina donde hay temas que la verdad no deberíamos de estar discutiendo dentro de la iglesia, porque el Señor esos temas los aclara aún a través de su palabra. Los aclara a través de nuestro comportamiento, los aclara a través de nuestro pensamiento. Y lo único que podría generar
una correcta o un correcto pensamiento y una correcta aplicación de estos temas, ¿sabe qué es? Tener una conexión genuina con Dios en nuestra vida. ¿Estamos aquí? Por eso para mí es tan determinante enseñarle esto para este 2024. Si usted está cansado de luchar con ciertas situaciones en su vida, si usted está cansado de ciertas debilidades en su vida, no le pregunte al otro que tiene la misma debilidad si es bueno o es malo. Pregúntele a Dios y conéctese con Él y Él le dirá si eso es bueno o es malo. Pero es conectándonos con Dios. Porque mire, si usted tiene un problema, una debilidad determinada y usted dice, voy a ver qué piensan los cristianos de esto. Y entonces, ¿qué hace? Usted tiene una maravillosa idea. Se va a Google. Y entonces a Google le pregunta, ¿es malo para un cristiano hacer esto? Pues claro, si ahí están todo el resto que hace lo mismo que usted, ¿cómo le van a decir que es malo? Y entonces usted tiene 5,000 personas que le dicen, es bueno, a mí me pasa lo mismo, pero aprendí a vivir con eso y busco de Dios y no hay problema. Y entonces ve otros 300 que le dicen, no, necesitamos ser un remanente, necesitamos cuidarnos, santificarnos delante de Dios. Y usted lo pone en una balanza y dice, pero 5,000 me dicen que es bueno y 300 que es malo. Religiosos, yo ya sabía que entre más tenemos la razón. ¿Por qué? Porque usted se está dando gusto a algo y no le va a querer gustar o no le gustaría que le digan es malo. ¿Por qué? Porque le exigiría cambiar y ser transformado. Pero no le pregunte a Google, no le pregunte a la gente, venga, conéctese con Dios, una conexión genuina, y esa conexión genuina va a traer un resultado sobre usted de discernir si en aquello que usted está preguntando, si es bueno o es malo, pregúntele a Dios, no a la gente, y Él le traerá la respuesta. Pero ¿dónde encontramos la respuesta? Conectándonos genuinamente con Dios. Y cuando hablo de conectarnos genuinamente con Dios, eso es lo que más me preocupa de la iglesia cristiana de estos tiempos. Se volvió nominal. Vamos a la iglesia cada 8 días, pero la verdad, no estamos conectados con Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Por el fruto, no por un capricho mío de señalar o juzgar a alguien que aparentemente va a la iglesia. ¿Están aquí? Yo quería ser más emotivo con este tema para que usted se fuera emocionado, pero como que lo estoy llevando por otro lado. Pero es necesario. Por eso en Mateo capítulo 7, verso 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Un verso que leímos mucho en el ayuno. El Señor enseñando de los falsos maestros y profetas o profetas y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Verso 18. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Cómo nos damos cuenta si somos árboles buenos o malos? Y es el tema de la enseñanza de estos días de los grupos en casa o grupos de conexión. Es convirtiéndonos en buenos árboles. ¿Y qué determina que seamos o que demos buen fruto? Es a quién nosotros estamos conectados. Por eso cuando nos conectamos genuinamente con Dios, muchas cosas en nuestra vida cambian. Las emociones mejoran, nuestro carácter mejora y es pulido, y aún nuestro lenguaje mejora y es diferente. Pero si alguien a mí me dice que está conectado con Dios y todavía están las mismas maledicencias en su boca de hace 30 años, yo consideraría que no hay una conexión profunda con Dios. Porque Dios nos cambia hasta nuestro lenguaje. Y no estoy hablando del lenguaje religioso de amén, santo, gloria a Dios, aleluya, Él es el poderoso. No, nos cambia nuestro lenguaje incorrecto. O aquellas personas que son negativas en todo y dejamos de ser negativos en nuestras palabras, o aún en nuestro vocabulario soez, en el pasado de muchos de nosotros, y yo me incluyo, porque a mí nadie en la iglesia nunca me dijo que no dijera palabras. Fue cuando me metí con Dios que entendí que estaban incorrectas y las dejé de decir. Nadie me obligó a no decir palabras, pero entendí que en mi dialecto buscando de Dios era incorrecto decir este tipo de palabras y era mejor llenarme de otras cosas para no decirlas.
Y por eso a veces le digo, usted quiere saber si todavía tiene una vieja naturaleza ahí que está a punto de salir y de gritar de su interior, pégase un martillazo en el dedo pequeño a ver qué dice. O usted dice, amén, gloria a Dios, qué dolor tan tremendo. O usted, mire, saca todo el repertorio de lo que decía anteriormente. Ojalá los que se estén riendo no sean parte de ese grupo tan selecto. Pero una conexión real con Dios trae un fruto sobre nuestra vida y cambia muchas cosas en nuestra vida. Una conexión real con Dios nos ayuda a entender y a discernir lo bueno de lo malo. Dejamos de divagar y de pelear en nuestra mente con tantas cosas que a veces, pastor, es que en la otra iglesia alguien lo hace. Me importa que lo haga. Si Dios me dijo que está mal, yo no lo hago. Pastor, pero es que el otro pastor baila, es que el otro pastor toma, que haga lo que le dé la gana. Él le rinde cuentas a Dios, yo no lo hago. Pastor, es que en el otro lugar, pastor, es que en mi país, pastor, que es que en el otro estado. No es lo que la demás gente haga, que aparentemente nos están diciendo que es bien. Es conectarme con Dios y Dios te dirá a ti y me dirá a mí que está bien y que no lo está. Y yo debo obedecer a Dios, pero cuando hay una genuina conexión con Él, esto se convierte en algo natural dentro de mi propia vida. Y por eso lo primero que debemos hacer es conectarnos genuinamente con Dios. Por eso hay hábitos y disciplinas, ya hicimos uno de ellos, el ayuno, la oración. Hay disciplinas como la lectura de la palabra. ¿De qué usted se llena? ¿De qué conversación está llena su corazón? Porque volvemos a lo mismo. Si usted se llena de lo que no es correcto, tarde que temprano se le terminan saliendo las palabras de aquello de lo cual usted se está llenando. Por eso necesitamos una conexión genuina con Dios. Y eso es lo que yo creo que este año todos deberíamos trabajar si deseamos que haya algo diferente en este 2024. Número 2, lo segundo que entiendo, y esto, mis amados hermanos, espero que de su corazón, la soledad no es un buen consejero. La soledad no es un buen consejero para nada. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 14. Por eso la necesidad de conectarnos a algo. Primera carta de Corintios, capítulo 12, verso 14 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y lo que hablaba al principio de la cuarta parte del ser humano, que son relaciones, usted y yo necesitamos relacionarnos con alguien o con algo. En el caso de alguien, personas; en el caso de algo, una congregación; en el caso de alguien, relacionarnos con Dios. Pero es necesario. La soledad no es un buen consejero. Recuerde, hasta el llanero solitario tenía toro. No era tan solitario, necesitaba a alguien que le pudiera ayudar. Y toro era el que terminaba. Si usted vio esto para los más grandes, usted está muchacho, no se va a acordar de esto, pero el llanero solitario al final, después de meterse en todos los problemas, el que terminaba salvándolo, ¿quién era? Toro. Significa que necesitaba de toro. Y mis amados hermanos, espiritualmente usted y yo debemos entender que la soledad no es un buen consejero. Por eso, ¿sabe qué hace Satanás? Satanás tiene tal vez el campo de batalla más fundamental para él, y es nuestra mente. Y si usted y yo no nos cuidamos de nuestros pensamientos siempre nos van a llevar a lo mismo. Mejor es que tú estés solo o que estés sola. Y por eso, cuando alguien se enoja con la iglesia y el enemigo se levanta y arrecian las dificultades y los problemas, lo primero que hace una persona, ¿qué es? Se aleja de su iglesia y después se aleja de Dios.
Por eso, mis amados hermanos, algo que me preocupa en este país es que si usted y yo no nos cuidamos de la soledad, el enemigo termina robando todo, tal vez lo que usted hizo en su país a nivel espiritual y lo que era a nivel espiritual, o aún lo que Dios a usted le ha enseñado en este lugar a nivel espiritual. Por eso hay personas que dicen: en mi país yo era ministro de alabanza, en mi país yo era un evangelista tremendo, en mi país yo venía y milagros, señales, prodigios. Y uno los mira aquí por allá bebiendo, bailando, y uno dice: ¿qué pasó? Porque a veces la soledad no es un buen consejero. Y cuando venimos acá, venimos buscando tal vez, y esto, discúlpeme, lo he visto mucho con la iglesia centroamericana. A veces he tenido la oportunidad de ir a iglesias, si no es malo, pero a veces ocurre. Es como que vinieron y colocaron la iglesia exactamente como venía de nuestros países de Centroamérica, y así es la iglesia en este lugar. Y claro, es bueno para ellos, lo disfrutan, están ahí tranquilos. Pero como usted y yo no lo podemos hacer, entonces es donde decimos: es que yo no he encontrado ninguna iglesia aquí parecida a la de mi país. ¿Y sabe quién escucha eso? El diablo. Y dice: ya sé por dónde me voy a meter. Y te comienza a apartar de la iglesia. Sí, es que no hay iglesia como la de tu país. Tu pastor, nadie va a hacerlo como tu pastor. No vas a encontrar a ningún líder como lo había en tu país. ¿Y sabes qué está haciendo el diablo a nuestro oído? Nos está apartando, nos está alejando. Y una vez apartado y alejado, es donde viene el desánimo, la frustración, la amargura, la tristeza y por ende las malas decisiones. Por eso es que uno ve personas que en sus países eran grandes líderes, siervos y de todo, y aquí no quieren ni siquiera ir a la iglesia. Se desconectaron. Y no significa que se hayan desconectado de la iglesia y por eso están mal, no. Se desconectaron de Dios. Y por eso se molestan tanto cuando uno les dice algo y le dice: no, el hecho de que yo no vaya a la iglesia no significa que no esté conectado con Dios. Pero si yo estoy viendo el fruto de que no estás conectado con Dios, ¿por qué te enojas? ¿Me estoy dando a entender? Y mis amados hermanos, la soledad no es un buen consejero. Nosotros necesitamos de alguien y alguien más necesita de nosotros. Por eso la iglesia debería de ser una familia, un lugar donde alguien llegue, sea nuevo o creyente o ya venga a la iglesia de tiempo. Nosotros deberíamos participar de este pensamiento y poder extender la mano hacia alguien más. Algún día escuché a un pastor hablando de este tema y me gustó mucho. Que una de las oraciones que le había enseñado a su iglesia cuando llegaran al templo era, viniendo hacia la iglesia, era: Señor, muéstrame a quién debo ayudar hoy. Señor, muéstrame si hay alguna persona con necesidad. ¿Y sabe qué hizo este pastor? Le enseñó a la gente de que cuando vinieran a la iglesia, claro, en nuestros países es más fácil, se metieran un billetico al bolsillo. Y era: Señor, muéstrame quién hoy tiene una necesidad económica. Muéstrame hoy, Señor, si hay alguien que no trajo para su pasaje de regreso. Muéstrame a alguien que está pidiendo por un milagro, Señor, pero muéstramelo, Señor. Y dice que le enseñó a toda la iglesia a orar antes de llegar a la iglesia para que Dios les mostrara si había alguien en necesidad en ese momento y poder extender su mano y ayudar con esa necesidad. Mis amados hermanos, la iglesia se debería convertir en un apoyo para cada uno de los que estamos en este lugar. No de un lugar para señalar, no de un lugar para juzgar, no de un lugar para tumbar cabezas. Para mí es de apoyo, de comunión, de compartir. Por eso a veces la gente dice: pastor, no crezcamos más porque es que en una iglesia grande entonces ya ni nos conocemos. Eso depende de usted. Porque si usted ahorita no es capaz de extenderle su mano a alguien y de abrazar a alguien, pues después peor. Pero si usted y yo multiplicamos algo bueno sin importar el crecimiento, eso bueno siempre va a estar. Porque usted y yo mismos se lo vamos a enseñar a toda la gente nueva. Pero mis amados hermanos, la soledad no es un buen consejero. Por eso cuando usted tenga cualquier tipo de problema, yo le recomiendo: nunca se aparte de Dios y mucho menos de la iglesia.
esfuércese. Porque recuerde, este dicho que se tiene de divide y vencerás, el diablo fue el que se le enseñó a esta persona. Porque él más que nadie sabe que si viene y aleja a alguien del cuerpo de Cristo y se aparta a alguien de la voluntad de Dios, ya lo tiene en sus manos. Por eso la soledad no es buena. Y termino con esto. En Efesios capítulo 4, verso 14 dice, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué hace el cuerpo a través de sus coyunturas? Se ayuda mutuamente. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dos cosas, ayuda y edificación. ¿Y sabe dónde usted y yo podemos encontrar eso? Es la necesidad de conectarnos con Dios como una conexión divina y con su iglesia como una conexión humana o natural. Y lo que ocurre con esto es que cuando usted y yo nos conectamos con Cristo, vamos a tener el carácter de Cristo. Vamos a pensar como Cristo piensa. Por eso el fruto del Espíritu Santo es la mejor forma de describir lo que Cristo es. Y cuando dice que el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, en nuestra vida tiene que haber un fruto. Y lo que ese fruto hace es que manifiesta lo que Cristo es en nuestra vida. Y cuando usted y yo nos conectamos a Cristo, entonces damos un fruto. Y no es cualquier fruto, es un fruto conforme a lo que Cristo es. Por eso el carácter de Cristo que se forma en nosotros. Pero ¿sabía usted que también el conectarnos a la iglesia debe traer un fruto? Porque si yo me conecto a Dios, y por eso dice el Señor, ¿cómo me pueden amar a mí que no me ven? Y no aman ni perdonan a aquellos que sí ven. Significa que si yo estoy conectado con Dios y doy el fruto de estar conectado con Él, para mí va a ser fácil conectarme en lo natural con los demás, con una iglesia, con personas. Y conectándome con ellos también eso traerá un fruto y un resultado sobre mi propia vida. Mira, aquí está mi esposa y yo les voy a decir algo. Y ayer hablaba con alguien, o en estos días hablaba con alguien de eso. Si había alguien antisocial en esta vida, mire, aquí se los presento. Y mi esposa, yo recuerdo recién casados, un domingo íbamos a la iglesia y yo le decía a ella, para la casa, ay, yo me voy a quedar despidiendo. ¿Qué despidiendo ni qué nada? Para la casa. Nos íbamos en serio, recién casaditos. O a veces los domingos mi familia, mis hermanas venían, ay, ¿dónde está? En la casa. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Podemos ir? No. Estamos descansando. Es el único día que descanso. ¿A qué van a venir? ¿A cocinarles, a hablar y después bien tarde a dormirme? No. Después nos vemos. En serio. Y cuando comenzamos todo este proceso de meternos con Dios, el ministerio, de servirle a Dios, ya después mi esposa no me aguantaba. Primero porque no me quería ir de la iglesia, y segundo despidiéndome de la gente. Y en Guatemala la gente es muy amable. Y entonces a veces despidiéndome de alguien le decía, gloria a Dios, bendiciones, que Dios me lo bendiga, que el Señor lo guarde. Y mi esposa le dice, solo le faltó montarlo al carro. Y a veces hasta lo hacía. Pero cuando yo tengo una conexión genuina con Dios a través de su Espíritu Santo, eso trae un fruto sobre mi vida. Y para mí va a ser muy fácil tener una conexión con los demás y aún con la propia iglesia. Y eso también va a traer un fruto sobre mi vida. Porque vamos a tener relaciones sanas, vamos a tener corazones tranquilos y vamos a tener un fruto que se genere a través de esa relación, y es un ambiente espiritual correcto
para que la gloria de Dios descienda ya conforme a su perfecta voluntad. Y usted diría: pastor, la gloria de Dios depende de que descienda o no de nuestra relación en la iglesia. Claro, porque como si aquí hay disensión, pleito, contienda y nos estamos agarrando del pelo y no nos queremos ver, y hay chisme, rumor, y hablamos del uno y del otro y nos peleamos y estamos mal. ¿Cómo Dios se va a manifestar ahí? Es muy difícil formar un ambiente espiritual correcto. Pero si hay armonía, si hay una relación correcta, si hay amor, si hay paz, si hay mansedumbre, si hay todo esto que es el carácter de Cristo en medio de la iglesia, y hay un genuino amor los unos por los otros como amamos a Dios, créame que Dios siempre se va a manifestar en su iglesia. Se va a sentir un ambiente diferente. Yo no sé si usted ha ido a iglesias chismosas, donde desde que uno entra le están hablando mal del otro. Y usted entra y están... Y usted entra y usted como que mira para los lados y usted dice: como que están hablando mal de mí. Y usted entra y le están mirando desde abajo hasta arriba como si fuera pasarela. Dios nos libre que en este lugar ocurra eso. Dios nos libre que en este lugar ese espíritu de chisme y de rumor destruya y dañe nuestras relaciones. Y yo le voy a decir algo: aquí no ha faltado el chismoso, pero así como ha llegado se ha tenido que ir. Porque no hay nada que destruya más la intimidad con Dios que el chisme, que el pleito, que la contienda. Y eso no permite que se haga una atmósfera espiritual propicia para que Dios se derrame. Porque eso es un fruto, y el fruto es la presencia de Dios en nuestra vida. Mis amados hermanos, yo lo animo. Si usted en este 2024 está con un deseo de que ocurra algo diferente, tal vez usted está luchando con algo y no quiere seguir luchando con eso mismo. Tal vez usted tiene un montón de preguntas para Dios, de cosas que no han ocurrido y que usted le ha estado pidiendo. Y en este año que la promesa es que veremos el fruto, yo le recomiendo: esfuércese por hacer algo diferente. Métase con Dios, conéctese con Él. Y a través de la conexión de Dios entenderá la necesidad de conectarse con su iglesia, con este lugar que usted lo vea como una casa espiritual, con sentido de pertenencia. Que usted cuando entre por esta puerta usted diga: esta es mi casa, este es el lugar donde Dios me habla, este es el lugar donde yo quiero crecer, este es el lugar donde la presencia de Dios está y yo lo deseo. Y que usted pueda agregar a todo eso para que el Señor continúe haciendo su voluntad, no solo en la iglesia, sino también en su propia vida. Pero sabe, eso es una decisión que usted y yo tomamos, nadie lo va a obligar. Pero si usted este año desea que ese fruto se vea en su vida y que haya un cambio real, genuino en su vida, y aunque usted pueda dar fruto de aquello que le ha estado pidiendo a Dios y que ha estado orando, conéctese con Él, acérquese a Él. Tal vez hágalo como nunca antes lo había hecho, inténtelo de manera diferente. Y a través de eso atrévase a hacer algo diferente también en su casa espiritual. Métase. Si usted tiene que servir, sirva. Si usted debe formar algunos hábitos o disciplinas espirituales, levántese y hágalo, esfuércese. Pero le aseguro que entonces verá el fruto que usted está pidiendo que desea ver. Porque ese fruto lo vamos a ver a través de dos cosas: la conexión divina, que es la conexión con Dios, pero la conexión con su iglesia. Esas dos conexiones son necesarias. Amén. No se quede solo ni sola. Eso es un mal consejero que te puede hacer tomar malas decisiones. Y por eso siempre necesitamos de una casa espiritual. Y si usted está en este lugar, mis amados hermanos, crea y haga de este lugar su casa. Tenga sentido de pertenencia, ame este lugar y conéctese con este lugar si nunca lo había podido hacer en algún lugar. Yo le invito a que lo haga este 2024. ¿Cuántos dicen amén y lo van a hacer? Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. ¿Qué tal si se para ahí donde usted está? Párese, por favor. Y ahí donde está, si puede levantar sus manos por un momento. Dígale: Señor, yo deseo, Señor, este año 2024 conectarme contigo de manera diferente, Señor. Quiero, Señor, hacer un esfuerzo mayor aún, Padre, en hábitos, en disciplina, Señor, para estar cerca de ti, Señor.
Señor, no me quiero volver a apartar de ti si lo he hecho, pero también quiero acercarme más a ti si no lo he hecho, Señor. Quiero crecer, Señor, en mi vida espiritual. Quiero ser parte, Señor, de eso que tú tienes, oh Dios poderoso. En esta noche, Señor, yo deseo con todo mi corazón, Padre, conectarme a ti, Señor, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor, a mi vida, y saber, Señor, que esa palabra, que esa presencia sobre mi vida, Señor, está trayendo un resultado. Señor, que estás guardando mis acciones, mis palabras, mis pensamientos, Señor, y que esa conexión contigo está generando, Señor, un resultado diferente, Señor, en mi propia vida. Padre, encuentro que allí tendré paz. Encuentro que allí, Señor, me llenaré de cosas tan correctas que eso mismo, Señor, saldrá de mi propia vida. Encuentro que allí, Señor, podré, Señor, tener todas aquellas cosas que dice que el Espíritu Santo traerá y formará, Señor, en mi propia vida. Donde esa paz, Señor, ese amor, ese gozo, bendito Dios, esa benignidad, esa templanza, esa mansedumbre, Señor, esa descripción perfecta de lo que Cristo es, Señor, yo deseo que también esté en mi vida. Padre, y si en algo deseamos dar fruto este 2024, yo te pido, Señor, ayúdanos y muéstranos el camino para tener una conexión contigo, una conexión divina, de manera genuina, correcta. Y yo creo que este es el mejor tiempo, Padre. Colocamos en tus manos nuestras vidas, Señor, y hoy lo deseamos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.